Para el desarrollo de las escombreras, diseño geométrico con el tamaño y método de depositación, es necesario seleccionar los materiales a colocar a diferentes profundidades, de acuerdo con sus características y objetivos a conseguir. Por ejemplo, si existe algún material con alto contenido de sales, puede colocarse a suficiente profundidad para que las raíces no puedan alcanzarla. Si se presentan peligros de lavado de sulfatos por las piritas, se puede colocar encima una capa impermeable para evitar el lavado, o colocar dicho material por debajo de la capa freática, donde la baja oxidación contendrá el fenómeno de acidificación. Para la construcción de escombreras de vaguada con núcleo de drenaje y escombreras de llanura, se deben de seguir las siguientes recomendaciones. En terrenos con pendientes mayores a 20 grados, se recomienda el levantamiento de un dique de contención de sección trapezoidal a una profundidad de 1.5 metros en material consolidados con taludes de 1.5 a 1 y ancho de fondo superior a 3 metros. Estos diques de contención, también llamados banquetas, eso para evitar los desplazamientos, y me dan un aseguramiento o me aseguran de que esta escombrera no vaya a colapsar. Para aumentar la eficiencia del drenaje se recomiendan en ciertos casos que el dique de base se construya con bloques resistentes de arenisca, pero cuando los ensayos de los suelos de base demuestran que la capacidad portante es suficiente, puede omitirse el dique de contención. En escombreras con más de 0.8 miles de metros cúbicos de capacidad, el dique de contención puede complementarse con contrafuertes o estribos para expresar la estabilidad de la masa del material vertido. En todos los casos, además de los drenajes considerados como principales, se construirán otros secundarios o laterales, de acuerdo con las recomendaciones de la siguiente tabla. Tenemos, por ejemplo, para un tipo de estéril y capacidad de la escombrera, ¿no? Pizarras similares, estamos hablando menores a 8.000 metros cúbicos, después a otro por encima de 0. O mayores de 0.8 o 800 metros cúbicos, ¿no? Que es más claro. Pizarras o similares de 5 metros por 2.5. Con es mayor de 800 metros cúbicos de 5 metros por 5 metros por 5. En areniscas o similares, menor de 800 metros cúbicos, 2.5 por 1.2 metros. En el caso de Condes mayor, 5 por 2.5. La granulometría del material empleado en los drenajes debe ser tal que contenga menos del 10% de bloques inferiores a 30 centímetros y no existir tamaños superiores al 25% de la sección del drenaje. Tanto los drenes principales como los laterales se diseñarán de acuerdo con la valoración de los factores geológicos y topográficos característicos del lugar. El procedimiento para la cocción del estrés es el siguiente. Si el 65% más del material es arenisca, puede ser vertido sin compactación, pero se nivelará según la cota del banco al finalizar el relevo de trabajo. Si el material contiene menos del 65% de arenisca, puede ser vertido en tongadas de 1.2 metros, compactándolo a continuación, ¿no? Tal como se ve con la continuación. En terrenos abruptos y de fuerte pendiente y siendo más del 90% de arenisca, los sistemas de drenaje se construirán basándose en la segregación natural que se produce en el vertido. El material de relleno se dispondrá formando bancales con el fin de incrementar la estabilidad, bancos, recomendándose las siguientes formas finales: altura del banco, 15 metros máximo, anchura de la berma, 6 metros máximo, pendiente de desagües al interior de las bermas de 3 a 5%, pendientes laterales de coronación de 3 a 5%, superficie de estabilización, revegetación coexistente con la construcción. Todas las superficies de drenaje dispondrán de las pendientes adecuadas hacia ambos lados de la vaguada, dirigiendo las aguas hasta las zanjas construidas en roca inalterada. Estas zanjas estarán protegidas por escolleras u otros materiales en las zonas de fuertes pendientes, con el objeto de reducir la velocidad de circulación. Escolleras es cuando vemos el canal y colocamos piedras no intercaladas. Eso hace que el agua llegue, choque y le baje la velocidad, porque la velocidad hace que se incremente la erosión. En las escombreras de llanura construidas en retroceso y vertidas en capas, las normas a observar son: altura de banco menor de 5 metros, ancho de berma no inferior a 5 metros, altura máxima de escombrera 30 metros, si la humedad del material supera el 14%. En las escombreras de ladera se recomiendan los siguientes parámetros de diseño: talud general menor a 22 grados, o sea 2.5 a 1, altura máxima de escombrera 15 metros, o sea la altura de banco. En la base del vertedero se levantará un dique de escollera debidamente compactado, complementándolo con una tubería de drenaje de lado de aguas arriba. Obviamente
que estas construcciones y diseños requieren de un monitoreo y control. Como dijimos hace un momento, tenemos que establecer estas normas, procedimientos para monitorear y controlar la posibilidad de un desplazamiento. Y como vamos a ver ahora, monitoreo y control. Actualmente los resultados de diferentes estudios indican que la perforación en escombreras altas raramente se realiza debido a la dificultad y coste de perforación. La dificultad principal es debida a la naturaleza del material en el depósito, que a menudo consiste en bloques de rocas grandes y duros con relativamente grandes huecos o poros entre los bloques. Normalmente la circulación de fluidos se pierde con los métodos de perforación convencionales. Los bloques pueden tender a rodar y moverse durante la perforación, lo cual complica aún más. Si se pudiera perforar barrenos en la escombrera, en algún lado o en la base, sería posible el uso de una amplia gama de instrumentación geotécnica convencional. En el futuro es probable que la perforación en la escombrera sea más fácil debido al desarrollo de nuevas técnicas. Obviamente hacer escombreras si perforamos, que es lo que tendríamos que hacer para analizar la estabilidad, se dificulta. Entonces veamos otras formas. Hay dos estrategias diferentes de perforación para la instalación de instrumentación, debajo o en la base de una escombrera. Uno es el barreno direccional o inclinado, perforado desde alguna posición adyacente al depósito. La otra es perforación de un barreno vertical a través del material del depósito. Basado en la información presente, parece que las tecnologías más prometedoras usan elementos similares para tener una capacidad de perforar talaros con revestimiento o entubados por detrás de la roca. El uso del aire como fluido de perforación. El uso de brocas de percusión, capaces de perforar o romper los bloques grandes de roca que pueden existir dentro de la escombrera. El primer caso de revestimiento es necesario debido a, como ustedes dijimos hace un momento, toda escombrera tiene bloques grandes, pequeños y hay espacios intersticiales entre ellos. Entonces la probabilidad de que al perforar estos lados del taladro puedan colapsar, entonces tenemos que revestirlas o entubarlos, en este caso con tuberías PVC, lechadas de cemento, para tener un mejor control y no perder el taladro perforado. Para la instrumentación propuesta es necesario tener permanentemente un barreno entubado. Por ello, la instalación de instrumentación a través de la intubación y de la boca de perforación con la retirada final del revestimiento frecuentemente da lugar a diversos tipos de daños. Por eso, desde el punto de vista de instalación de la instrumentación, es preferible el empleo de sistemas que instalan un revestimiento y a continuación permitan en retirada todos los puntos de perforación. Monitoreo y control. Bueno, de todos los sistemas que podemos contar en el mercado, los más prometedores son, no en orden de preferencia: A. Perforadora rotativa neumática modificada con un gran martillo de entubado, barrenos verticales. B. Este sistema tiene el inconveniente de intentar trabajar a través de la broca. C. Perforadora hidráulica rotativa con cabeza Krupp dual, barrenos verticales. Sistemas Odexiots, barrenos verticales e inclinados. E. Perforadoras rotativas duales, barrenos verticales. F. Perforadora direccional Navidri 1, perforación direccional en el cimiento fuera de los límites de la escombrera. Desplazamiento. A continuación, vamos a revisar varios métodos disponibles aplicables a la auscultación del movimiento de la escombrera. Algunos de ellos incorporan tecnologías que parecen prometedoras para la auscultación en el futuro. El monitoreo y control de las escombreras nos permiten reducir la probabilidad de un colapsamiento e incrementar el factor de seguridad. Extensómetro de cables. Los extensómetros son aparatos que se utilizan para medir la variación de distancia entre dos puntos. Pueden ser de lectura manual o encontrarse conectados a dispositivos de registro que proporcionan la representación de los movimientos con respecto al tiempo. Se pueden consultar periódicamente por medio de un sistema de telemetría o equiparse con interruptores que se configuran para emitir una señal de alarma cuando se produce un movimiento de magnitud determinada. Los extensómetros de cables pueden ser equipos de cresta mecánicos o equipos montados sobre trípodes. Este es el instrumento de ocultación más comúnmente usado en depósitos y normalmente se encuentra en cualquier escombrera de alta montaña. Las ventajas comprenden el bajo costo, montaje flexible y rápido y la fácil instalación. Los inconvenientes incluyen sensibilidad a diferentes movimientos, que depende de la localización del movimiento con relación a la posición. La dificultad de ocultar una situación durante el tiempo suficiente como para conseguir un registro de movimiento completo para las escombreras y la perturbación de otras actividades en las escombreras. Hay que tener en cuenta, además, que si el cable no está paralelo a la dirección del movimiento, los extensómetros leerán entre 0 y 100% del movimiento real del talud,
dependiendo del modo de rotura. Si no se considera el modo de rotura y la dirección de movimiento relativo al cable, las lecturas del instrumento estarán potencialmente desviadas. La solución a este problema es entender los puntos débiles del instrumento y hacer con cuidado la interpretación de lecturas. Como con cualquier instrumento, las lecturas pueden estar muy sesgadas si no se interpretan en el contexto adecuado, el cual incluye los diversos factores que pueden afectar a las lecturas. Se recomienda en algunas situaciones el uso adicional de técnicas de ocultación que puedan resolver algunos de estos problemas. Para seleccionar el tensiómetro adecuado, se debe considerar la componente de movimiento que se va a medir en cada caso. Esto se encuentra en la dirección del hilo entre el extremo que se desplaza y la primera polea. Dependiendo de la localización del instrumento y diferentes instalaciones, pueden dar resultados distintos en el mismo talud. Los extensómetros más empleados en la mayor parte de trabajos de vigilancia de escombreras mineras suelen ser lo más simples posibles. Esto permite que el encargado o un operario con un adiestramiento básico puedan ajustarlos y efectuar las lecturas. Estos extensómetros pueden ser de tipo convencional flexible, enrollado, o equipos similares modificados para el uso en escombreras. Las ventajas principales incluyen la disponibilidad, el coste, la adaptabilidad a la adquisición de los datos y la perturbación limitada por actividades en la superficie de la escombrera. Extensómetros enterrados. Los inconvenientes incluyen el hecho de que el instrumento solo registra movimientos en una dirección paralela al instrumento, normalmente horizontal, y problemas potenciales con atascos en los bordes afilados, lo mismo que problemas geométricos comentados anteriormente afectan a este instrumento. Acá podemos ver en la ilustración cómo se usan estos extensómetros, en los cuales vemos la estaca que se coloca en un banco diferente. Tenemos una polea, un contrapeso y el soporte. Extensómetros de cable de acero sin soporte con equipo de medida en un extremo fijo. Hay que tener cuidado cuando escojamos el cable. El cable tiene que ser atemperado. Generalmente en la minería de Sudamérica está básicamente en los Andes. Y al estar en los Andes, los cambios de temperatura del día a la noche son muy grandes. Puede estar en la noche que llega hasta 3 grados o llegar a 0 grados y en el día poder estar a los 25 grados. Si no usamos un cable especial, o sea, temperado, que no tenga variación por la temperatura, es lo más aconsejable. En el punto del contrapeso es donde tenemos la cantidad o el peso, se calcula en función de que el cable esté tensado. Y considerando también en el lugar el viento y la dirección para donde va. Obviamente se escoge que el cable sea paralelo a la dirección del viento para evitar que hayan golpes por ambos lados y cambien y den una lectura errónea. En el reloj se coloca una regleta tipo vernier para hacer el ajuste más preciso. Otra forma también de que podemos y hablaremos ahí más adelante es que estos puntos, tanto en la estaca como el punto que tenemos en la base, están registrados topográficamente. Lo que hemos hecho en algunas empresas mineras es tener este control básico, barato, simple, y a la vez adicionar unos ojos para las miras, donde tenemos una base de un mirador en el tajo. Lo apropiado es tener un punto base, un BM cercano, que nos permita monitorear, puede ser interdiario o diario, dependiendo de la experiencia o el requerimiento del área de geomecánica, para ver cómo se está comportando, si hay un desplazamiento o no de estos bancos que tenemos en las escombreras. Acá tenemos otra ilustración en la cual les vemos que son 2 trípodes, el anclaje de frente en las escombreras. Este es de un solo soporte. Igual tenemos en otro lado el peso suspendido, el reloj, el nivel de referencia, que también puede ser con puntos topográficos. Esos son los extensómetros enterrados. Extensómetros de cable de acero de varios soportes se emplean para medir los desplazamientos de las superficies inclinadas en los taludes. En este caso tenemos uno es la estaca, el otro es el primer trípode, el segundo trípode hasta el tercero, hasta el registrador. Entonces podemos también controlar no solamente el movimiento de la estaca, sino donde están los trípodes en 4 puntos de desplazamiento, hasta incluso donde está el registrador que tiene un punto base, un punto BM, para medir el desplazamiento en los ejes X, Y y Z. Otra forma de extensómetros enterrados, tenemos un anclaje, el cual está enterrado, en ambos casos, tenemos una estación de medida, tenemos el cable y tubería, y para ver las zonas de ensayamiento, ¿no?
podemos ver no solamente que el relleno, en este caso es de 2,50 metros de espesor, sino cómo se comportan los puntos, los terraplenes de acumulación de estos escombros. Inclinómetros. Los inclinómetros se emplean generalmente para medir la componente horizontal de los movimientos que experimenta el depósito o el movimiento diferencial en el contacto con la cimentación. Su empleo es mucho menos frecuente que el de los extensómetros debido a su mayor coste, a su dificultad de instalación y a su corta vida, dada la naturaleza dinámica de las escombreras mineras. A continuación se comentan los principales componentes de los sistemas de medida continuos. Podemos ver el inclinómetro. Tenemos dimensiones típicas, en este caso de 2, 4 y 0,6 metros. Tenemos la polea, el cable, el contrapeso y la polea del indicador. Esto es igual que el anterior con polea fija. En el caso de desplazamientos transversales a sondeos en posición vertical o pseudo vertical, el sistema de control a emplear es el inclinómetro portátil, dispositivo que está constituido por una sonda preparada para ser introducida por una tubería inclinométrica instalada previamente en el interior de un sondeo. La sonda detecta el desplazamiento perpendicular a la tubería a cada metro de profundidad, empleando para ello 2 servoacelerómetros que le proporcionan la inclinación que tiene a cada metro de profundidad, convertida a desplazamiento horizontal. Estos resultados son visionados y almacenados a través de una unidad de lectura portátil que se encuentra en la boca del sondeo, conectada a la sonda a través de un cable de comunicación. De este modo, acumulando estos desplazamientos, es posible obtener el desplazamiento acumulado, producido a lo largo del eje longitudinal del sondeo. Este sistema de medida proporciona una resolución de 0,01 milímetros por metro y el rango de medida viene dado por la inclinación máxima a la que la sonda se muestra operativa, que es más o menos 30 grados. Fundamento de medida del sistema inclinométrico. El rango máximo de medida no solo está condicionado por la sonda, sino también por el diámetro interior de la tubería empleada. A partir de cierto grado de inclinación entre los dos tramos de una misma tubería, el paso de la sonda no es viable. Los principales elementos que constituyen el sistema del micrómetro deslizante son los siguientes: sonda inclinométrica, carrete y cable de conexión, tanto como vemos en la ilustración que está en el lado derecho. Unidad de lectura, tubería inclinométrica, que toma lecturas de una tubería inclinométrica. Vemos acá la sonda inclinométrica, la tubería inclinométrica de aluminio anodizado, el relleno que se pone en las paredes, que le echa de cemento, ¿no? Sonda inclinométrica, carrete y cable de conexión. La sonda inclinométrica o torpedo de lectura está formado por un cilindro de acero inoxidable con 2 pares de ruedas retráctiles en la parte exterior. En el interior presenta 2 servoacelerómetros, uno con un eje en el plano de las ruedas y el otro a 90 grados. De esta forma se mide el movimiento horizontal respecto a la vertical del plano, definido por las ruedas en 2 direcciones ortogonales. El cable de conexión está reforzado para absorber las deformaciones debidas al peso propio y al del torpedo. Es impermeable y se encuentra marcado cada 0,5 metros. Este cable presenta un tambor para recoger el cable, con conector giratorio para una capacidad de 50 metros. Asimismo tiene una polea guía con sistema de bloqueo. Unidad de lectora inclinométrica. La unidad de lectora para el equipo inclinométrico presenta directamente en un visor digital los desplazamientos detectados por la sonda. La pantalla es de cristal líquido y la unidad lleva una batería interior de larga duración alojada en una caja portátil y resistente a los golpes, como vemos en la fotografía adjunta. Tubería inclinométrica. La tubería inclinométrica está fabricada en aluminio anodizado o ABS con un diámetro exterior que puede variar entre 60 y 90 milímetros. Dispone de 4 acanalaturas que sirven de guía para posicionar el torpedo y está dividida en tramos de 3 metros con manguitos de unión intermedios del mismo material. Asimismo lleva tapones de fondo y cabeza para protección del interior de la tubería. Tal como se muestra en la foto, la tubería inclinométrica de aluminio y tapón de la cabeza con el pasador y el candado. Actualmente se pueden distinguir 2 tipos de inclinómetros, los fijos y los móviles. Levantamiento topográfico. Otra de las tecnologías de ocultación es el levantamiento topográfico, algunas de las cuales son aplicables actualmente a la ocultación de escombreras y otras que podrían ser empleadas en el futuro.
Las tecnologías podrán utilizarse en el futuro para la ocultación del movimiento de escombreras. Incluyen GPS, sistema de posicionamiento global, tecnología sistema de posicionamiento global, que permiten la determinación del vector de movimiento completo, emisión acústica, EA, tecnología en vía de desarrollo, ocultación electromagnética,